Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal Misterios y Curiosidades. En el programa de hoy vamos a comentar sobre una persona que ha dado mucho de qué hablar en estos días de confinamiento. Bueno, realmente siempre ha sido así, pero justamente en la situación que estamos, digamos que podría ser una de las tantas profecías que había predicho y acertado este gran profeta, y quizás al día de hoy se esté cumpliendo una de ellas. Buenas tardes, Dylan. ¿Qué nos podrías decir acerca de este profeta y quién es? Buenas tardes, Naomi. Pues estamos hablando en concreto de Nostradamus, el famoso profeta que además era médico y astrólogo, nacido en 1503 en Francia, y que se hizo muy popular por su enorme cantidad de aciertos al predecir numerosos desastres naturales, conflictos sociales y guerras que, como veremos, ocurrirían en los años futuros. La verdad es que es un tema muy interesante, pero vamos a desmenuzarlo más, Dylan. Dime, ¿cómo llegó a ser tan reconocido este profeta, que hasta el día de hoy aún se habla de él? Hemos podido investigar que hay mucha información, muchas fuentes, pero realmente todas coinciden en ciertas cosas, ¿verdad? Pues así es, Naomi. Aparte de ser médico y astrólogo, también se dedicaba a escribir. Y en 1550 escribió un almanaque y a raíz de su gran éxito siguió escribiendo y dedicándose a la astrología. En 1555 publicó Les Prophéties, en francés las profecías, las famosas profecías que desencadenarían toda esta historia, ya que atrajo a mucha gente que, junto con la prensa popular, se le atribuye haber predicho con gran precisión muchos de los principales eventos mundiales. Y bueno, digamos que aquí es donde adquirió su gran fama. Sí, Dylan. Bueno, sospecho que aparte de que había gente que la apoyaba y le seguía, estamos hablando acerca del año 1555. Mucha gente también estaría en su contra, ¿no? O que le criticaría, ya que podemos decir que eran unos años un poco delicados. Pues sí, correcto. Había mucha gente que no estaba de acuerdo con las profecías de Nostradamus. Muchos empezaron a criticar su contenido, pues, como es normal en la época, argumentando que constituía información obtenida del demonio, y clasificando, como no, a Nostradamus como hereje. Estas críticas vinieron a raíz de que fue tal el número de clientes que le apoyaba, que de ahí siguió trabajando e inició su proyecto, el cual fue conocido como las 1000 redondillas, conocidas como centurias, las cuales consistían en versos proféticos donde extendía información contenida en sus anteriores almanaques. Ajá. Entonces podemos afirmar que el gran número de seguidores que tenía Nostradamus era mayor a la oposición. Esto, de una manera u otra, quiere decir que realmente se acertaba, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, Dylan? Sí, Naomi, en eso yo también pienso que estamos de acuerdo. Pero también decir que no fue tampoco nada fácil, pues en las 1000 redondillas, mejor dicho, las centurias, tuvieron que ser escritas muy camufladas, pues quería evitar cualquier enfrentamiento con la Inquisición. ¿A qué te refieres con que tuvieran que ser camufladas, Dylan? Bueno, inventó un método para oscurecer las profecías del libro, utilizando juegos de palabras y mezclando idiomas, tales como el provenzal, el griego, el latín, el italiano, el hebreo y el árabe. Entiendo, vamos, o sea, quiere decir que esas profecías que Nostradamus escribió no se leían claramente o no indicaban con exactitud. Por ejemplo, el lugar o lo que iba a ocurrir exactamente ni cómo, ¿cierto? Eso es, pero quizás esto es lo que llevó a Nostradamus a perdurar durante tantos siglos y que se hablara de él. Ese juego de palabras y esa forma de oscurecerlas han sido a menudo interpretadas de manera distinta por diferentes escritores, y a lo largo de los años muchos libros han sido escritos basándose en estas interpretaciones.
a pesar de que las diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra, porque nadie ha sabido concretar exactamente o interpretarlo de diferentes formas. Ya entiendo. Bueno, Dylan, veo que traes algunos de estas profecías que, como decíamos, realmente pasaron y se cumplieron, ¿no? Supongo que para poder enlazar estas profecías con las ocurrencias que más han marcado en la historia, en ellas habría algún desenlace o alguna pista que coincidiera, o que nos diera a entender que realmente se refería a esa en concreto. Sí, hay muchas que realmente se han hecho muy virales, ya que las profecías, como bien dices, habían pistas que eran evidentes para poder enlazar una con otra. Y dime, Dylan, todas estas profecías, ¿de qué nos hablan? Haciendo más o menos un global de todo, ¿qué nos podrías decir? Pues bien, estas profecías de Nostradamus hablan sobre todo de desastres de varios tipos. Incluyen epidemias, terremotos, guerras, inundaciones, asesinatos, sequías, batallas y, bueno, otros temas parecidos. Algunas profecías son muy genéricas, sin precisar exactamente el lugar ni las fechas, y otras parecen tratarse de un personaje o un pequeño grupo de personas. Incluso algunas se refieren a un solo pueblo o ciudad, y otras pues enumeran poblaciones diferentes. La verdad es que tengo mucha curiosidad, Dylan. Me gustaría que nos contaras algunas de estas profecías que Nostradamus escribió y que a día de hoy se hayan cumplido. ¿Nos podrías decir alguna? Sí, claro, por supuesto. He estado informándome y buscando y bueno, realmente os voy a contar pues las que a mí me han llamado más la atención personalmente y quizás pues hayan sido las más detalladas. La primera de la que os voy a hablar fue la del conocido atentado de las Torres Gemelas, el 11S, y dice así: 5:40 el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva, al instante gran llamarada esparcida saltará. Bueno, este texto pertenece a la cuarteta 97 de la Centuria 11, y los expertos consideran que se refiere al atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Aquí Naomi los datos que tuvieron en cuenta es que Nostradamus habla de la gran ciudad nueva, que sería Nueva York, y además menciona el ángulo desde el cual los testigos vieron aquel trágico accidente, o bueno, más bien dicho aquel ataque, ya que como todos sabemos no fue un accidente, según cuentan. Esta profecía tiene también muchas cuartetas, que también revelan lo que iba a pasar ese 11 de septiembre. Además, Naomi también decir que Nostradamus no fue el único que predijo este suceso. Hay más, muchos más, pero bueno, lo dejaremos ahí, ya que realmente es una profecía muy extensa y hay mucho de lo que hablar, y podríamos pasar aquí horas analizándola. Vaya, realmente pienso que es impactante. Como bien dicen los expertos, parece ser una profecía muy detallada, ya que nos desvela el nombre de esa gran ciudad y cómo puede encajar en ese trágico atentado, ¿no? Esta profecía, bueno, la verdad es que me quedo con la curiosidad, Dylan, de cómo se desencadena concretamente este tema. Pero vamos a pasar a la siguiente. Pienso que estaría bien hacer un programa hablando únicamente de este tema en particular, Dylan, pero allá vamos, cuéntanos. Sí, Naomi, tenemos que hacer un especial, claro, porque realmente, como te estaba comentando, es un tema que da mucho de qué hablar. Pero bueno, bien, seguimos. La siguiente cuarteta de la que voy a hablar pertenece a la sexta de la Centuria Segunda y está referida a las famosas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, las cuales terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus la relató así: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Bien, este suceso ocurrió en agosto de 1945. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó que se realizaran ataques nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esta tragedia marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial. Como se puede observar, en el segundo verso se referiría a las 2 urbes niponas, lo que serían las 2 ciudades de este país, de Japón, mientras que en el tercero señalaría los cientos de miles de muertos que produjo el ataque y los posteriores damnificados. Ya veo, pues la verdad es que me conmueve cómo Nostradamus pudo acertar en tantos detalles, Dylan.
La verdad es que son dos profecías muy aterradoras y sin compasión ninguna. Cuando lo piensas así fríamente, creo que nos damos cuenta de lo terrible y lo mal que lo pasaron tantas personas inocentes, ¿no? Y las que nos dejaron, claro está. En fin, Dylan, ¿nos podrías decir si Nostradamus escribió sobre la actualidad en la que nos encontramos, concretamente en el 2020? ¿Hay algo que está pasando que Nostradamus ya haya predicho o que tiene que llegar a pasar? Pues no te quiero asustar, pero ahora mismo en la situación en la que nos encontramos podríamos decir que Nostradamus en cierto modo ya nos avisó. Y la verdad es que no iba mal encaminado. La primera profecía de la que te voy a hablar está situada con fenómenos naturales fuera de control, y como hemos dicho es un tema que no está muy alejado de la realidad. En él se desempeñan tormentas, tornados, incendios e inundaciones, que según Nostradamus sucederán este 2020. Todas estas catástrofes bien se desarrollan por el cambio climático, por lo que no debería de extrañarnos que pasara algo así. Bueno, más bien algunos de los acontecimientos que ya he citado han pasado, así que tenemos que estar alerta. Y la segunda, y quizás la que más llamó la atención de Naomi, es la que puede haber un cambio de rey en el Reino Unido para este 2020. Aquí Nostradamus nos predice un importante cambio de la corona, la cual Isabel II, la actual monarca, pues dejará su trono para dar paso al siguiente sucesor, ya que como todos sabemos esta mujer tiene ya muchos años y lleva muchos años en el trono, claro, y quizás ya va siendo hora de renunciar. Pero no se especifica nada más, por lo que hay muchas especulaciones y cabría la posibilidad de que pudiese fallecer. Ya veo. Bueno, Dylan, todo esto que nos has contado hoy es muy interesante y nos da que pensar mucho y analizar profecía por profecía. También decir que para todos los curiosos y curiosas que están interesados en este gran hombre, hay muchas más cuartetas, las cuales podéis buscar e informaros. Así es, Naomi. Como te comentaba, realmente es un tema muy interesante y extenso. Entre otras profecías también se dice que puedo describir el asesinato de Kennedy, la llegada de Hitler al poder, la muerte del Papa Juan Pablo II, las conquistas de Napoleón Bonaparte, incluso en un futuro la implantación de chips en el cuerpo humano. Así que, bueno, chicos, si os ha gustado nuestro vídeo, pues ya sabéis, suscribiros y darle like. Así podremos seguir avanzando con este gran canal. Sobre todo, tenemos muchas ganas de compartir con vosotros todos nuestros misterios y curiosidades. Así que, bueno, que tengáis un buen día y os esperamos en el próximo. ¡Saludos!